Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Buenas tardes, Pastor Freddy. Buenas tardes, Pastora Gloria. Para mí es un placer, un honor y una gran bendición poder adorar a Dios con usted, con las personas que nos acompañan en este lugar y con las personas que están en línea. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando toman su tiempo para buscar a Dios, arrodillarse delante de Dios, sienten que tienen una mejor capacidad para discernir sus propias circunstancias y hacer mejores decisiones en sus vidas? Amén. ¿Cómo es que se relaciona eso con el hecho de que Jesús se humilló a sí mismo? Siendo Dios, se dejó convertir en hombre, y siendo hombre se humilló hasta ser casi el servidor de todos, y siendo servidor se humilló dejándose crucificar siendo inocente. Pastor, por eso recuérdenos cuál es la visión de la iglesia que nos ayuda a acercarnos a Dios para recibir premios o galardones o honra como la que el Señor nos da cuando nos acercamos a Él. Bueno, la visión de la iglesia es sencilla. Vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria. La adoración comunitaria a Dios es un acto de humildad. Esa humildad nos lleva a la transformación que Dios quiere. Adoremos pues a Dios en esta, su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. Amén. Alaben al Señor todos los reyes de la tierra. Canten de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. Porque el Señor atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Amén. Estando así dispuestos para adorar al Señor, tomemos aire con gratitud. Es gratis y da de vida. Y exhalamos gratitud para el Señor. Amén. Y siempre vamos a proclamar que Cristo sea exaltado. Vamos a decir, Cristo sea exaltado. Cristo sea exaltado. Tomemos aire y exhalamos diciendo, Cristo sea exaltado. En esta adoración, Cristo sea exaltado. En tiempos de abundancia, Cristo sea exaltado. En tiempos de escasez, Cristo sea exaltado. En tiempos de enfermedad, Cristo sea exaltado. En tiempos de salud, Cristo sea exaltado. En todo tiempo, Cristo sea exaltado. Exaltado
a veces estamos en dificultades muy terribles. La paz de Cristo no significa que no haya ausencia de conflicto, pero es la paz de Cristo la que nos completa y es la que nos completa a nosotros y pedimos que complete a las personas que están cerca de nosotros. Así es. Por eso le deseamos la paz y compartimos la paz con todas las personas. Vamos a hacerlo primero con las personas que nos acompañan en línea y luego compartimos la paz cada uno de nosotros. Para las personas que están en línea, la paz de Cristo sea con ustedes y con su espíritu. Pastora Gloria, la paz de Cristo sea con ustedes. Y con su espíritu. Amén. Podemos compartir signos de paz. Nos unimos con las personas que están detenidas, encarceladas o que por alguna razón tienen dificultades de movilidad para unirse con nosotros en persona y adorar al Señor juntos. Miriam me comentaba que para ella fue muy especial compartir un libro de estos devocionales en inglés. En inglés. Ella fue a trabajar con una señora que vino de la India. Y la señora de la India no habla español. Y ella le pasó el devocional y dice que ella empezó a leerlo y la cara era como que, oh, lo estoy analizando. Pero después de leerlo, leer la meditación de un día, entonces esta señora de la India que no habla nada español y Miriam que no habla nada de inglés, la señora la abrazó con mucha gratitud. Okay. Así que siempre es bueno compartir con las personas una palabra, la palabra del Señor. Amén, en todo el tiempo. Así que unámonos hoy pensando en las peticiones de las personas que tienen dificultades, que no están en libertad realmente. Y nos unimos con sus peticiones a través de la lectura del libro devocional. Hoy, Mark nos invita a leer Santiago capítulo 3, versículos 3 al 5. El freno en la boca del caballo controla todo el caballo. Un pequeño timón en un barco gobierna todo el barco a pesar de estar empujado por grandes vientos. Una pequeña palabra fuera de tu boca puede parecer que no cuenta, pero ella puede realizar cualquier cosa o destruir. La meditación de Mark es: no puedo imaginar qué clase de problema he creado por una mala palabra. Santiago lo vio así. Yo he dicho palabras que han hecho sentir bien a unos, pero palabras que han podido herir a otros. Santiago es claro en decir que una mala palabra puede corromper y destruir. Esto es seguro. Corromper y destruir no es lo que Dios quiere de mí hoy. Oremos con Mark. Señor, ayúdame a buscar las palabras que hoy puedan ayudar más que herir. Ayúdame a ver la verdad de mi mundo y a hacer tu voluntad en mi vida. Amén. 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 Nos preparamos para recibir el mensaje del Señor en términos de palabras. Así es. Podemos recibirlo a través de los cantos, de la oración, del saludo, de la ofrenda. Ahora nos preparamos para recibirlo a través de las palabras y yo les invito a inclinar sus rostros para hacer la oración de iluminación con la cual le pedimos al Señor que nos dirija y que nos ayude a escuchar la palabra. Dios de toda sabiduría, gracias por darnos tus palabras para que crezcamos en relación contigo. Que por tu Espíritu Santo recibamos hoy la palabra que nos revelas para ver la maravilla de tu instrucción, la instrucción que tú nos das y también la instrucción que tú nos das para seguirte. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura de la palabra para hoy viene del Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 1, y luego del 7 al 14, en la voz de la hermana Maribel. 14. Y aconteció que un día de reposo, Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos lo estaban vigilando cuidadosamente. Observando cómo escogían los lugares del honor en la mesa, Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que el que haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, dale el lugar a este. Y entonces, avergonzado, tendrás que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar,
para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo, porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Jesús dijo también al que lo había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A quién no le gusta, pastora, ser reconocido y honrado en la vida? A todos nos gusta. Pues los seres humanos hemos desarrollado diferentes mecanismos para honrar a los que han alcanzado logros, para honrar a los que tienen conocimiento y para honrar a los que han hecho aportes a la humanidad. Por ejemplo, en las escuelas se hacen eventos con izadas de bandera y se hacen mención de honor y se hacen matrículas de honor y se les dan a los estudiantes algunos certificados o algunos papeles que certifican el honor que han obtenido. Y para reconocer esos logros académicos de los estudiantes se hace de esa manera. Eso es la manera en que se hace. Ajá, ese es un ejemplo. Ahora, tan bueno que es honrar a las personas, ¿cierto? Sí. No hay nada malo en eso, porque el apóstol Pablo mismo nos recuerda que debemos darle respeto y honor a las personas a quienes se les debe dar respeto y honor. Entonces, obviamente, nosotros inicialmente decimos nos alegramos con todos los que se han esforzado y trabajan duro para tener estos reconocimientos. Sí. El Evangelio de hoy nos presenta a algunos fariseos en el tiempo de Jesús, que les gustaba ser reconocidos y recibir honores públicamente, pero ellos habían diseñado un sistema para ello habían diseñado un sistema de reconocimiento con banquetes a personas distinguidas. Bueno, a mí me gusta. Sí, a mí me gusta la comida. En el banquete, para poder entender, las mesas eran rectangulares, entonces quien se sentaba a la cabecera era el anfitrión. Y la posición de las personas alrededor de la mesa con respecto al anfitrión dependía del nivel de honra que tenía el invitado, que el anfitrión le había dado a cada invitado. Mientras más cercano quedara una persona sentada al anfitrión, quiere decir que tenía más honra, le correspondía. Eran las personas que ya habían invitado al anfitrión a sus banquetes o personas que tenían negocios de mucho dinero. Es decir, yo te invito a ti y entre más te invito, más honor adquiero contigo. Sí, y tiene que ver con los negocios. Entonces, era una manera de honrar a las personas en ese tiempo. Ahora, que conste que Jesús no condenó los banquetes para honrar a las personas. De hecho, Jesús asistió a muchos banquetes donde fue invitado. Sin embargo, Jesús hizo algunas recomendaciones para mejorar el sistema de honrar a las personas en un banquete. Esas recomendaciones pueden ser aplicadas también a los sistemas que tenemos de reconocimiento hoy en día para personas. No siempre honramos a personas con banquetes, pero las recomendaciones que da Jesús son buenas para aplicarlo a todo sistema de reconocimiento de honores. Sí, hoy no tenemos muchas mesas rectangulares, son más bien redondas. Ahora, los sistemas actuales que usamos para honrar a las personas se basan en otra área, es en el mérito que tengan. El mérito. En las competencias. Las las habilidades, sí. Dentro de los contextos de las leyes políticas actuales. Ese es como nosotros lo entendemos hoy. Eso que acaba de decir de los méritos me hace acordar, y de las competencias, de la competitividad, me hace acordar de un autor, Walter Kern, en su libro Perdido en la meritocracia, Lost in Meritocracy. Relata cómo desde la escuela primaria supo mantenerse en las posiciones más altas y más honoríficas de la clase. Él dice que él sacudía el polvo
de los borradores de tiza. Ajá, del tablero. Él se ofrecía para hacer eso y lo hacía. Y él se memorizaba largas porciones de los libros, pero también él repetía como una cotorra las enseñanzas de sus profesores. Y de esa manera sí, entonces él se sostuvo en las más altas posiciones de honor en la escuela primaria. Era el niño estrella de la escuela. Ajá. Cuando él fue aceptado en una de las universidades más prestigiosas del país, él sintió como que la universidad era un lugar de competencia académica en vez de un templo donde se iba a aprender y a admirar el conocimiento. Él allí se sintió en la universidad como en un campo de batalla. Él se sintió que él debía ganarle a todos sus compañeros, a quienes veía como sus competidores casi enemigos. Él pensaba que si hacía eso, entonces iba a escalar a la cúspide de la élite académica para recibir los más altos honores que existen en el país. Entonces, méritos y competitividad, competencia. Esa es la forma en que algunos luchan por obtener honores. Y a lo mejor nosotros, con el sistema que tenemos, le hemos dado a entender a las personas que es así. Ahora, el sistema de reconocimiento contemporáneo no solamente está fundamentado en los méritos y en la competencia, también está afectado por las políticas de turno. Por ejemplo, hay una ley en los Estados Unidos que se llama la acción afirmativa, Affirmative Action, y esa ley facilita que los estudiantes de las minorías raciales puedan acceder a la educación superior. Esa es una buena forma de honrar las habilidades intelectuales de los estudiantes que no tienen los medios económicos para ir a la universidad, pastora. Ajá. Pero a la vez, la ley de la acción afirmativa deshonra a otros estudiantes. Así es, así como honra a uno, deshonra a otros. A otros que teniendo méritos académicos quedan por fuera de la universidad donde quieren ir porque la cuota racial de su grupo ya se cumplió en esa universidad. Así que uno concluye que aunque nosotros tratamos de buscar maneras de honrar a todas las personas, no hay un sistema político que vaya a honrar a todo el mundo por igual. Y esa es una de las grandes inconvenientes en este sistema que nosotros usamos para honrar a algunos. Exactamente. ¿Se imaginan ustedes la frustración y la humillación de aquellos que teniendo los méritos son rechazados? Yo me imagino. Hay buenas noticias. Y nosotros nos preguntamos también, ¿hay buenas noticias para todos nosotros? ¿O estamos condenados a vivir en esa batalla y de batalla en batalla para alcanzar a ser reconocidos? Porque algunos de nosotros vamos a luchar para ser reconocidos, porque queremos ser reconocidos. ¿Será que siempre vamos a estar compitiendo y vamos a estar tratando de hacer méritos para ser reconocidos? Esa es la pregunta que le hacemos hoy al Evangelio, al Señor Jesucristo. Y entonces vamos a escuchar lo que el Espíritu del Señor le dice hoy a la iglesia. Jesús va a venir a respondernos haciendo una recomendación, no es una imposición, no está condenando el sistema en el que vinimos, pero nos va a decir, esta es la recomendación para ayudarles a ustedes, para que ustedes superen las fallas en las leyes que ustedes tienen en su sociedad, que se han inventado para honrar a las personas. Jesús dice que la clave para honrar es la humildad. La humildad es la clave para ser honrado en el día de la resurrección. Es decir, que aunque estamos pensando en honra solamente aquí en la tierra, Jesús nos coloca en perspectiva y dice, pero en el día de la resurrección ustedes quieren asegurarse que van a ser honrados todos. Es decir, no solamente vamos a recibir el beneficio de la resurrección, sino que también vamos a recibir la honra, una honra después de la resurrección. Dada por el Señor. Dada por el Señor. Que no es competencia entre los seres humanos, sino que es en la relación con Cristo. Y que tampoco es por méritos, porque no es que nosotros podamos hacer algo para alcanzar la resurrección. No, no es eso. Jesús afirma que la humildad más que los méritos, la humildad más que la competencia y la humildad más que las leyes políticas es la clave para ser honrado en el día de la resurrección. Y obviamente va a ser la clave para vivir en estos días también. Claro, porque si empezamos hoy con esa actitud de humildad, ya podemos comunicar un mensaje más claro a nuestros estudiantes. Entonces no espere a ser humilde hasta que se muera, porque posiblemente van a tener... No, ya no hay oportunidad de ser humildes. La humildad de la que habla Jesús
la humildad de la que habla Jesús tiene que ver con la actitud de considerar a los demás como iguales a sí mismos. Ajá, sí. Esa es una buena actitud. Es el reconocimiento de que nadie es ni más ni menos. Así Es reconocer que todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios y que las distinciones de rango y las distinciones de clase social son invenciones nuestras, son invenciones humanas. Y son invenciones humanas que están afectadas por el pecado. Así es. Porque cuando uno crea una distinción, es para uno sentirse por encima del otro. Exactamente, pastor. A veces por eso dice, el que se exalta será humillado. Y muchas veces nosotros nos creemos mejores que los demás simplemente o porque tenemos un poquito más, o porque sabemos un poquito más, o porque hay muchas razones. Y pastor, lo más misericordioso que puede hacer el Señor Jesucristo cuando alguien se autoexalta es bajarlo. Es bajarlo un poquito. Claro, es bajarlo para que no se pierda. Y esa es parte de la misericordia del Señor Ahora, Jesús mi con pregunta nosotros. es, ¿cómo lo baja uno el Señor? Porque algunos dicen, sí, esa enfermedad Dios se la mandó para bajarlo, para bajarle los hombros. No es así, no. No, entonces vamos a ver cómo fue que Dios hizo eso. La humildad de la que habla el Señor Jesús no tiene nada que ver, no, nada que ver con enfermedad o no enfermedad, o con la autodeprecación, o la autocondenación, o el automaltrato. Tampoco tiene que ver con la manera de vestir, o con formas externas, o con la condición transitoria de pobreza que alguien puede tener. No, tampoco tiene que ver la humildad con el descuido que algunas personas tienen de su cuerpo, de su estado físico, de su estado emocional, de su estado intelectual o espiritual. Eso no es la humildad a la que el Señor Jesús se refiere. Sí, la humildad de la que habla Jesús hace que la persona reconozca que ha pecado delante de Dios, deshonrando a otros. Ese es el pecado del que estamos hablando. Hay muchas clases de pecados, pero cuando uno deshonra al otro, no le da la honra ni el respeto que debe, al deshonrarlo uno se está creyendo mejor y ese es un pecado. Ese es un pecado delante del Señor. Y el pecado deshumaniza. Así es. Deshumaniza al otro y lo deshumaniza a uno mismo. La humildad de la que habla Jesús es saber que no importa en qué posición estamos nosotros aquí en la tierra, ninguno de nosotros tiene los méritos suficientes para acceder a posiciones de privilegio. Es decir, no es por nuestros méritos en últimas, es la gracia del Señor Jesucristo. También la humildad reconoce que los logros lo pueden poner a uno temporalmente en altas posiciones, pero todos sabemos que con el tiempo Dios va a colocar a otra persona. A otra persona que es más inteligente o es más capaz. Va a ocupar la posición, porque nosotros no somos, ni somos Dios, ni somos eternos. Por la humildad, uno reconoce que cualquier privilegio que tiene hoy viene de Dios y es para servir a Cristo y para servir a otros. Muy importante, porque si yo tengo y alcanzo una posición de honor, entonces es no para servirme a mí mismo, sino para servir a otros. Para servir a Cristo y servir a otros. La humildad de la que habla Jesús es saber que las leyes políticas no tienen lealtades y por lo tanto hoy honran a un grupo de personas y mañana a otro grupo de personas. O como lo vimos al principio con la ley de Affirmative Action, que honra a unos, pero deshonra a otros. Y deshonra a otros al mismo tiempo. Es imposible que las leyes puedan honrar a todo el mundo. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, muy bien dijo y aprendió la lección de humildad practicada por Jesús. Sí. Santiago testificó que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Santiago aconsejó el acercamiento y el sometimiento a Dios, porque si así se hace, si uno se acerca a Dios con humildad y se somete a Él, entonces ocurrirán dos eventos muy importantes en la vida del que se hace humilde. Primer evento, el diablo se echa a correr. Eso es lo que dice. Y así lo aprendió Santiago con la experiencia de nuestro Señor Jesús. Y segundo, el que se humilla bajo la poderosa mano del Señor, Dios se acerca a esa persona y la galardona. Ahora, si nosotros pensamos que el problema de la autoexaltación, diría yo, es problema de nuestra generación, no. El apóstol Pablo, además de Santiago, también trató el tema. Y me parece muy importante porque una de las personas que son mucho más prepotentes, más orgullosas por su fuerza, por su habilidad, son los jóvenes. Y los jóvenes de ese tiempo también
obtuvieron un mensaje. ¿Cuál fue ese mensaje? Todos los pastora? jóvenes actuamos Con respecto a la igual. humildad. Todos los jóvenes actuamos igual. Pedro aconseja que los jóvenes se revistan de humildad en lugar de la arrogancia. Y se vistan de humildad en lugar de solamente depender de la fuerza de su juventud. Pedro dice que los jóvenes hallarán gracia y exaltación cuando se sujetan bajo la poderosa mano del Señor. Amén. El apóstol Pablo lo colocó de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice que fue la humildad de Jesús la que lo llevó a ser exaltado hasta lo sumo. Pablo dice que el Hijo de Dios se despojó de su forma de Dios y se humilló haciéndose hombre. Y luego, cuando estaba en su forma de hombre, se humilló y se hizo siervo. Pero cuando estaba en la humillación de ser siervo, se hizo aún mucho más humilde, aceptando la condenación a la muerte de cruz como un criminal. Entonces vemos que Jesús siguió ese camino. Pero Pablo también dice que después de la humillación de Jesús vino la exaltación. Dios lo levantó de los muertos, le dio un nombre que sobre todo nombre y lo sentó a la diestra de Dios para siempre. Desde su posición de honor, Cristo nunca ha dejado de servir y de seguir sirviendo a la humanidad. Y Cristo es nuestro modelo a seguir. Señor Jesucristo es nuestro modelo de alguien que camina con humildad. Amén. Cristo es la medida de la humildad y la exaltación. Cuando alguien se autoexalta por su conocimiento, su posición social, por su riqueza o por su habilidad o por su belleza o por otros atributos y se compara con Cristo, obviamente esa persona frente a Cristo queda humillada porque no ha alcanzado la exaltación que le fue dada a Cristo. Pero cuando alguien voluntariamente sigue el camino de la humildad de Cristo, entonces será exaltado por Cristo. Entonces no es que Cristo nos humille voluntariamente y nos apachurre, sino que simplemente frente al hecho de encontrarnos con Cristo vamos a encontrar que ninguno de nosotros ha hecho los méritos suficientes para alcanzar lo que Cristo ha alcanzado, ni nunca podremos hacerlo. Sí, no. Y también cuando alguien se mira con respecto a Cristo desde abajo y dice, nunca voy a alcanzarlo, pues se somete a Cristo y Cristo va a levantarlo. Entonces es como esto, Cristo viene a ser la medida de todo. El que está arriba baja y el que está abajo sube. Cristo es la medida entonces para todos, pastor. Démosle siempre a Cristo el primer lugar, el lugar de honor. Sigamos el camino de la humildad que Él nos ha mostrado. Confiemos en que Él nos ubicará en los lugares de honor de acuerdo con su gracia. ¿Para qué? Para que sirvamos a otros. Demos honra y respeto a aquellos a quienes se les debe dar honra y respeto, considerando que la imagen de Dios está siendo restituida en nosotros y en los otros por la humillación y la exaltación de Cristo. Sí, en conclusión, pastor, lo que estamos hablando hoy es que es una gran misericordia cuando Jesús nos baja. Es una gran bendición cuando el Señor Jesucristo nos levanta. Nuestra tarea es siempre caminar en humildad delante del Señor y entender que cualquier posición de privilegio, cualquiera que tengamos, es para servir al Señor Jesucristo y para servir al prójimo. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí.
no damos con arrogancia, no damos porque tengamos de sobra y entonces queremos mostrar que es que somos muchos y entonces tenemos mucho y entonces vamos a dar porque tenemos mucho para dar. La realidad es que damos porque hemos recibido y hemos aprendido a recibir también con humildad. Eso significa que dependemos totalmente de la gracia del Señor Jesús. Y para eso nosotros también hemos dicho que cuando venimos al templo podemos depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas con toda humildad en la caja de diezmos y ofrendas que está ahí atrás. Y para las personas que nos acompañan en línea, ustedes tienen en la caja de comentarios del canal de YouTube el enlace que los lleva a la cuenta de PayPal, donde ustedes pueden hacer sus diezmos, sus ofrendas, sus donaciones, para mostrar también que el Señor ha sido abundantemente generoso con ustedes y les ha mostrado su gracia en abundancia. Así que allí pueden hacer ustedes sus donaciones. Y todos juntos, de los que estamos en línea y los que estamos aquí presentes, podemos orar como el apóstol Pablo nos lo recomienda en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 a 7. El que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. El tiempo donde venimos humildemente, con alegría de corazón, sí. Y también con nuestras peticiones de oración y de intercesión, no solamente por nosotros, pero traemos toda una comunidad al lado nuestro aquí. Motivos de acción de gracias. Bueno, aquí tengo gracias al Señor Jesucristo por ser nuestro modelo de humildad. Amén. Le damos gracias a Dios que nos da un modelo. Y gracias al Señor que nos da la esperanza de llegar a ser exaltados para servir a otros y luego ser exaltados en la resurrección. Eso es lo que esperamos, es lo que el Señor nos está diciendo. Además de un nuevo nieto y además de un día más de vida y además de la vida de Zachary, que ya salió de ICU y ahora ya está en el hospital, vamos a seguir orando por él. Jesús Brito, lo felicitamos porque pasó su examen de ciudadanía. Felicitaciones. Felicitaciones. También le damos gracias a Dios por Juan Fernando. Y Teresa le da gracias a Dios por la mejoría de su hermana Marina. Entre las peticiones de oración, entonces vamos a seguir orando por la salud de Zachary. Obispo pide por la salud de su esposa Zoila y de él. Los dos están enfermitos. A Zoila le salió una masa en el pecho, en el lado izquierdo, así que oremos por eso. Y obviamente Obispo está enfermo con ella. Está muy estresado. Muy estresado. Marcia pide por la salud de su mamá Aura. Elizabeth pide por la salud de su amiga Ámbar. Y seguimos orando por Marina, por Blanca y por Zachary. También oremos por los que están de duelo, por Travis, que perdió a su esposa, por el pastor Steve Mosley también, a su esposa falleció, y por la familia del pastor William Robinson, que también falleció él. Oramos por el trabajo para Jesús Galván, para la familia de Maribel. Miriam pide por sabiduría para vivir su vida diaria y pide oración por su matrimonio. Así que oremos también entonces por todas las parejas para que el Señor las guarde en la paz y en la gracia del Señor. Voy a invitarles a inclinar sus rostros para que oremos. Dios, tu Hijo Jesucristo nos recomienda invitar a todas nuestras reuniones, no solamente a los que admiramos, pero también a todas las personas. Oramos para que como iglesia tuya, honremos primeramente tu presencia en medio de nosotros, que honrándote a ti y adorándote a ti, crezcamos en reconocer que cada persona es creación tuya y que tú amas y sostienes a cada persona, a cada familia, a cada grupo. Que al reconocerte a ti podamos celebrar los logros que tú le permites a otros
sean logros grandes o sean logros que nos parezcan a nosotros pequeños, podamos ver tu mano obrando en la vida de cada persona. Que al celebrar los logros te glorifiquemos a ti, sabiendo que tú exaltas a quienes se han humillado delante de ti. Señor, queremos venir como tu pueblo y como toda tu comunidad, juntos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, clamando por tu sanidad. La sanidad primeramente para distinguir entre leyes humanas que generan distinción y deshonra a algunos y la ley tuya, la ley del amor que recibe a todos sin preguntar por sus logros. Oramos, Señor, esa misma sanidad para todos los que tienen dolencias físicas, emocionales, familiares, espirituales y de todo tipo. Señor, nos juntamos para interceder los unos por los otros y por los deseos del corazón de cada uno. Oramos, Señor, de manera especial por aquellos que su corazón está dolorido, porque están de luto, están de duelo. Por aquellos, Señor, que se sienten traicionados. Por aquellos, amado Padre, que sienten que están perdiendo su batalla con las drogas y con el alcohol y con otro tipo de adicciones. Oramos, Señor, por aquellos que, estando callados, sin poder hablar, no pueden expresar sus dolencias y sus malestares, pero tú las conoces, Señor. Por eso, Padre, nos juntamos a orar como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cada vez que miramos a Cristo, si nosotros nos comparamos con Él, nos damos cuenta que no tenemos los méritos ni siquiera para mirarlo. Pero Él tan solo dice la palabra y nos sana. Y si es que nos hemos exaltado algunas veces o nos hemos humillado algunas veces también, el punto de referencia siempre es Cristo. Así que si vamos con Cristo en el corazón, vamos con una buena referencia hacia el mundo. Y vamos a mostrarle al mundo que la vida de Cristo está en nosotros y la actitud de Cristo está en nosotros. Y sabemos que si nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Por eso vamos hacia el mundo con esa misma actitud de humildad y servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.